Señoras y señores, definitivamente el negocio de inmigración es un gran negociazo para los abogados. Bueno, yo no sé si usted en la ciudad donde usted vive, en el lugar donde usted vive, usted ha escuchado en la radio que se anuncian todos los abogados, todos los que buscan inmigración. Algunos de ellos tienen buenas intenciones, otros tienen unas intenciones buenísimas para el bolsillo de ellos. Bueno, yo les digo una cosa, es un negocio tan millonario esto de las visas, que hasta recibí un correo electrónico donde me están dando una buena noticia. Veamos. Miren el correo electrónico que recibí, dice que el gobierno de Estados Unidos aprobó la lista de países participantes en la Green Card Lottery y que Puerto Rico está en la lista y dice congratulations, o sea... Oye, qué tramposos de verdad estos abogados. Para que tú veas el raque que hacen los abogados. Dicen que están aprobando 50,000 visas y por ahí siguen. Y cuando uno ve el correo electrónico, más abajo te dan la oportunidad de que tú puedas aplicar pagando $15 si es sencillo o $30 en familia. De verdad que uno no se da cuenta de el raque que a veces se prestan los medios. De verdad que mire esto, míralo ahí, mire, que Puerto Rico va a estar ahora en la lista de los que le van a dar Green Card. Oye, abogado, de verdad tramposo, ustedes no se han dado cuenta que Puerto Rico es un territorio, de verdad. Mire, la próxima vez que los abogados de inmigración vayan a hacer alguna trampa, por lo menos estudien la historia, por lo menos oriéntense para que no caigan en esto. Y espero que nadie le pague los 15 ni los 30. No. Desde un lugar del universo donde los celulares no pueden ser hackeados, llegan las noticias más ilógicas del momento. MRC Latino presenta a Ray Cruz en Broma y en Serio. ¿Qué tal amigos? Soy Ray Cruz para MRC Latino, esto es En Broma y en Serio. Y una nueva orden del Tribunal Supremo ha dado validez al hecho de que personas inmigrantes con expediente criminal serán deportados. De hecho, ya hay algunos medios que han salido a criticar la acción del Tribunal Supremo y por supuesto defendiendo el que algunas personas que son deportados por estar conduciendo en estado de embriaguez pues se les haya cometido una injusticia como ellos llaman. Veamos el reporte de Estrella TV. La Corte Suprema dictaminó que se les va a negar libertad bajo fianza a todos aquellos que sean detenidos por inmigración y que tengan antecedentes. Sí, para que no se escondan. En el caso del señor Rafael Morales Jurado, bendito, quien lleva Rafael. ya casi 6 meses en custodia de ICE. Su esposa y su hija se las están viendo muy duras. Él tuvo la amnistía desde cuando hubo la amnistía aquí. Él la tuvo, pero la perdió por andaba tomando. O sea, que estaba conduciendo borracho. Vamos a decir las cosas como son. Conduciendo borracho. Bueno, yo no sé en tu país, pero aquí no se puede conducir borracho. No. Desde cuando hubo la amnistía aquí, él la tuvo, pero la perdió por andaba tomando. Borracho. Y se la quitaron y estaba arreglando, pero no tenía permiso de manejar y manejó tomado. ¡Wow! Se le hicieron 2 DUIs. Espérate. Deja ver si estoy entendiendo bien. No era un DUI, eran 2 DUI. No tenía permiso de manejar y manejó tomado. Se le hicieron 2 DUIs. Mire, don Rafael, eso usted lo tenía que pensar. La primera vez que lo cogieron conduciendo borracho, que llegó el borracho, la primera vez le dijeron que usted no podía volver a conducir y menos borracho. Y usted vino otra vez a conducir sin licencia y también borracho. ¿Qué dijo el cantinero? ¿Qué dijo? Se acabaron las tequilas. Bueno, si conduce borracho será deportado. Un mensaje de Homeland Security, ICE y de la policía. Ya lo saben, mire, no quiero excusa, después no le echen la culpa a Trump. Mire, don Rafa, de verdad que miren la situación que usted pone a su familia. Y la culpa no es ni de Obama ni de Donald Trump. Usted estaba borracho. Me da mucha tristeza de que esté detenido porque él ya está mayor. ¿Sí? Él ya no tiene que estar ahí. La verdad, me da mucha tristeza. Mi mamá es la única que trabaja. Vamos
Vamos a ver un reporte de Estrella TV que ocurrió en el 2016. Cuando la administración de Obama, el propio presidente Obama fue bien claro y dijo que personas que conducían en estado de embriaguez, que ponían en peligro a jóvenes, a universitarios, a familias que salían de la iglesia y que ponían en peligro, iban a ser deportados. Yo no sé si ustedes vieron la noticia, pero Estrella TV lo había reportado. Un DUI nunca se va a borrar de tu récord y se convertirá en una mancha que te afectará sobre todo a la hora de hacer cualquier trámite migratorio. Que puede ser La deportado. pregunta es si un DUI manejando ebrio te puede descalificar para un beneficio migratorio. Según el abogado, la respuesta es por supuesto que sí. Por supuesto. La ley indica que una persona con DUI es inmoral. El presidente Obama dijo bajo una acción ejecutiva que una persona con un DUI es una prioridad para la deportación. Repíteme eso, el presidente Obama dijo bajo una acción ejecutiva que una persona con un DUI es una prioridad para la deportación. ¿Usted toma y maneja? Pues la verdad, ¿para qué le voy a negar? Tomo una o dos. En caso de arresto, 2 cervezas contiene suficientes grados de alcohol para ensuciar su récord. Claro. Pero con las recientes advertencias de las cortes, Dionisio dice haber recapacitado. Ajá, Es recapacitó. de modo a portarse bien, no tomar. Exacto. Como dice el comercial, si toma, no maneje. Si toma, no maneje. Hermano, si no ¿cuántas vas a ser cervezas se deportado. tomó tu amigo? Más de un 6. ¿Seis? Más de un 6 paquete. 6 paquetes. Como un 12 yo digo. Porque iba manejando al sentido contrario. ¿Qué? En sentido contrario, espérate. Yo escuché bien. Iba manejando al sentido contrario. Iba manejando al sentido contrario. Mira para allá, en sentido contrario. Preso va, preso. Comparte este video, suscríbete a nuestro canal de MRC Latino. Yo soy Ray Cruz. Esto es En Broma y en Serio. Dale like a nuestra página en Facebook. Dale subscribe a nuestro canal de YouTube y comparte este video.